Ok. Pues nada, ¿qué tal? Yo soy Chema y bueno, pues aparte de intento de guitarrista, pues soy ingeniero de sonido, ingeniero de teleco, trabajo en la Universidad de Málaga como investigador en redes de comunicaciones móviles. Y nada, quería aprovechar para hablar de un tema que la verdad es que me frustra mucho en mi día a día, tanto en mis relaciones sociales como en relaciones laborales. Y es que la asunción de las reglas de tres como regla universal y natural o algo por el estilo, bueno, sale la taza que no sé, me suscita entre rabia porque no me entienden y tristeza de pensar que al final la educación que hemos recibido nos ha llevado a pensar como pensamos. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar rápidamente mis argumentos o el por qué esto no es así. Bueno, ¿qué es una regla de tres? Pues una regla de tres es una función matemática. Claro, ¿qué es una función matemática? Pues vamos a pensarlo como que es una especie de caja negra que ante un elemento de entrada produce uno y solo un elemento de salida. Es decir, pues, por ejemplo, pues aquí hay montones de ejemplos de funciones. Ante un elemento de entrada, que a los matemáticos pues les gustan llamarlo X, se le aplica una transformación y nos da una de salida. Un elemento, una función muy sencilla, pues podría salir que el elemento de salida es justamente el de entrada. Por ejemplo, pues eso es una función. Es un ejemplo de función lineal. Una función lineal no es más que una función que tiene la forma pues de esta grafiquita que vemos aquí. Es una función que es sencilla y que pues la gente asume con facilidad. Para explicar un poquito más en qué consiste, pues nada. Y así aprovecho y que algunos le tienen miedo a código o a programación o a ver cosas, pues se los quito un poquito. Entonces, pues bueno. Por ejemplo, me cogió el ejemplo del precio del megavatio hora, que ahora está de moda, ¿no? Entonces me he ido a la página web de la red eléctrica española, pues en uno de los usos, en una de las horas diarias, pues he visto que el kilovatio hora pues valía 0,23 euros, ¿no? Pues simplemente esto es una función lineal, ¿vale? Es una función en la que para obtener los euros, pues simplemente tenemos que multiplicar los kilovatios horas que consumimos por lo que va de cada kilovatio, es decir, por los euros por kilovatio hora. Y aquí hay un término que suma que se llama gastos fijos, pues que es muy fácil de entender, ¿no? Aunque tú no gastes nada de luz, pues siempre hay como un offset o un gasto fijo, un número que siempre vas a tener que pagar, ¿no? Y es una forma pues bastante sencilla de explicar lo que es una función lineal. Sería lo que se conoce como AX más B, o da igual. La idea es pues que al final lo que tenemos es que efectivamente pues conforme consumimos más kilovatios hora, pues en forma de línea recta, pues tenemos que pagar más de esta forma lineal, ¿vale? En nuestro caso, pues buscando la media que se consume en el país, pues sí, que será pues de unos 270 kilovatios hora. Pues si el precio fuera para todas el kilovatio hora para todas las horas al día, pues aproximadamente estamos hablando de que la factura de la luz mensual pues sería de unos 67 euros.
da igual. Esto es datos absurdos un poco por ver lo que sucede. Sin embargo, observamos que esta función lineal es un poco relativa, ¿no? Porque ya ni siquiera para apagar la luz nos sirve una función lineal, sino que nos lo dividen en tramos horarios. Es decir, según la hora del día, nos cambia esta pendiente, que es lo que realmente variamos cuando hablamos de que variamos euros, kilovatios hora, es precisamente la pendiente de esta línea recta, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que cambiaría de un uso horario a otro uso horario, pues precisamente está pendiente. En las horas en las que más cuesta la luz, pues esta pendiente sería más abrupta. En las que cuesta menos abrupta. Si os fijáis aquí, pues aunque consumamos cero, pues siempre hay un gasto. Esto fijo, vale. Creo que se entiende bastante fácil lo que es una función lineal y todo el mundo lo tiene asumido. Vale, volvemos aquí. Entonces dice, ¿es lo lineal algo natural? Existen muchos fenómenos en la naturaleza lejos de comportarse de forma lineal. Y es así, amigos. Casi nada en la naturaleza o casi nada en el mundo se comporta de forma lineal. Todo tiene su forma de comportarse que atiende pues a otro tipo de normas. A veces serán más lineales, otras veces menos. Muchas veces son lineales en un sitio muy chiquitico, con condiciones concretas, y cuando nos salimos de ahí pues ya no es lineal. Pues depende. La respuesta depende. Entonces yo quiero poneros un ejemplo. Ojalá lo tuviera mejor preparado, pero bueno, creo que se puede entender. Que es de lo que yo soy experto, es decir, bueno, experto, sí, soy ingeniero de sonido, pues vamos a hablar de cómo varía el volumen que nosotros percibimos en función de la intensidad o potencia. Es decir, si nosotros escuchamos un sonido el doble de potente, lo vamos a escuchar el doble de fuerte. Vamos a intentar responder a eso. A ver si tengo yo preparado esto. Esto del trabajo. Vale. Bueno, aquí tengo hecho un script. Igualmente, yo os digo lo que va haciendo. No importa decir los que entendáis más de código, o sea, hay más rollo ingeniero, pues os vendrá genial. Los que no, pues simplemente yo voy explicando lo que voy haciendo en cada sitio, ¿vale? Aquí simplemente genero un tono, una señal de audio a 1 kHz, ¿vale? Dura 2 segundos, todo guay, con una amplitud, ¿vale? Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es generar otras señales en las que estoy duplicando la potencia, estoy aplicando 10 veces la potencia y 20 veces la potencia. Los que seáis más avispados os estaréis dando cuenta de que no estoy multiplicando por 2 la señal, sino por la raíz cuadrada de 2, o por la raíz cuadrada de 10, o por la raíz cuadrada de 20. Bueno, esto necesitaría más tiempo para explicarlo, pero simplemente pensad que la amplitud de la señal está relacionada con el cuadrado de la potencia y viceversa. Vaya, para los que sabéis un poquito de circuito o algo así, recordad que la potencia es la tensión al cuadrado partido la resistencia o algo así. Siempre potencia, las unidades de potencia están relacionadas con las unidades de amplitud, con esta relación cuadrada o de raíz cuadrada, según al lado que queramos verlo. Vale. Pues muy bien, voy a limpiar lo que teníamos. Creamos las señales y las representamos. ¿Ha hecho algo? A ver. Ahí está. Ahora sí las tenemos. Vale. Pues aquí observamos pues estas señales, las diferentes señales de sonido. Vale. Esta tiene el doble de potencia, esta tiene 10 veces más potencia y esta tiene 20 veces más potencia. Necesitamos un amplificador con toda esa diferencia de potencia, ¿vale?
Entonces, bueno, estaba haciéndome autopromo con la música. En este caso lo voy a parar un poquito para que podamos escuchar, ¿vale? Vamos a reproducir entonces, por ejemplo, la señal original y vamos a reproducir una señal que tiene 20 veces más potencia que la señal original. ¿Vale? Espero que se haya oído. Y ahora vamos a reproducir esa misma señal, pero con 20 veces más potencia. No suena 20 veces la potencia para conseguir esa diferencia de volumen. Es como raro, ¿no? De hecho, vamos a volver a escuchar la original. Vamos a escuchar esa misma señal al doble de potencia. ¿Qué os parece? ¿Repetimos? Estoy fijándome en el búmetro para comprobar que todo esté bien y si efectivamente todo está bien. La diferencia se nota, pero no suena una señal el doble de fuerte que la otra, ¿verdad? ¿No tenéis esa sensación? Y esto es precisamente porque efectivamente nuestro oído, la función de cómo percibimos el volumen en nuestro oído, pues está claro que no es lineal. Es decir, no se parece a algo lineal. Bueno, aquí esto lo hice para que los que sean más mijitas o tal, pues vierais que no hay trampa ni cartón, ¿no? Calculé la potencia de las señales como pues la integral de la señal al cuadrado, pues, normalizado por la duración, bueno, da un poco igual. Tiene las representaciones y efectivamente por la primera señal, la segunda es el doble de potente, esta es 10 veces más potente y esta es 20 veces más potente. Bueno. Los ingenieros, científicos, físicos, que son gente que es bastante inteligente, pues se dieron cuenta de que pues quizás en otra escala, pues o siguiendo otra función, pues igual podríamos hacer una asociación más natural o más intuitiva de cómo evoluciona el nivel de intensidad con respecto al volumen que nosotros escuchamos, ¿no? O potencia. Entonces, pues lo que se suele usar en sonido, en audio, pues es la escala logarítmica. Es decir, se aplican logaritmos, en este caso pues en base 10, a la señal. Como se quedaría una escala muy, muy pequeñita, pues lo multiplicamos por 10 y bueno, pues estos son los famosos decibelios. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que el rango de diferencia pues se nos quede en algo más tangible y más manejable. Entonces ya no hablamos de multiplicar potencias, sino de añadir decibelios. Es decir, cómo suena algo que es 3 decibelios mayor que otro sonido, por ejemplo. O cómo suena algo que es 17 decibelios mayor que otro sonido. Que creo que es precisamente pues lo que tenemos aquí. Esta escala es muchísimo más reducida que la otra que teníamos, que teníamos 20 veces la potencia de otro. Sin embargo, aquí pues tenemos que efectivamente duplicar la potencia. Pues siempre es aumentar 3 decibelios. Y aquí hemos multiplicado la potencia por 20 y tenemos pues de unos 30 decibelios, que esto en escala de decibelios, pero no son relativos a nada, vaya, al full scale de aquí, a lo que queráis, vaya, no. Lo importante es la diferencia. Pues de 17 a 30 hay 13 decibelios. Es decir, que un sonido, para que lo penséis, un sonido de 20 veces más potente, es decir, con el amplificador o emitiendo 20 veces más potencia eléctrica, si lo queréis, para que tengáis una imagen, pues simplemente nosotros escuchamos 13 decibelios más. Que 13 decibelios, pues es esta diferencia. ¿Vale?
Pues igual que pasa con el sonido, pasa con montones y montones y montones y montones y montones y montones de cosas en la naturaleza. Entonces, claro, a mí siempre me ha surgido esta cosa interna de decir, ¿por qué entonces lo justo es lo lineal? Siempre hablamos, no, yo es que pago lo mismo que tú, pago el 15%. No estás pagando el mismo que yo. Estás pagando con la misma función que yo y la misma pendiente, ¿vale? Pero lo mismo no. Y segundo, eso porque es justo. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de que estamos pagando un 15% de lo que sea, pues lo que estamos es utilizando esta función. El por qué usar esta función y no usar otra, pues a priori dependerá del problema y dependerá de las circunstancias. No es autojustificable usar una función. Es decir, no es autojustificable decir que lo proporcional en sí es justo. Lo proporcional es una función. Y ya está, como podría haber sido pues, una cuadrática, una exponencial, o definido por trozos, o 20.000 funciones. La justicia no se define en lo proporcional, lo natural no se define en lo proporcional. Lo proporcional es simplemente una relación que nosotros tomamos. Es muy sencilla porque todo el mundo lo entiende. Todo el mundo tiene súper asumido y es por eso que lo mismo es lo mismo proporcionalmente. Y no tiene por qué. De hecho, no se aplica en nada. Por ejemplo, el coste de las cosas en una fábrica no depende, depende de la unidad, no de forma lineal. De hecho, todo el mundo sabe pues que en una cadena de producción, pues si consigues por producción masiva, al final puedes reducir precios. De hecho, cuando compras en el supermercado, pues normalmente te suele encontrar ofertas de, pues si te llevas muchas, te vale menos. No es algo lineal, ¿no? Esto está acostumbrado, pues si una vale 2, pues 2 valen 4, que eso sería lo proporcional. Y sin embargo, pues nos encontramos ejemplos cotidianos en los que en el supermercado pues te dicen, pues por 3, pues pagas 2 por 3. Vaya, pues ya no es tan lineal. Y eso no nos parece injusto porque va a nuestro favor a veces, ¿no? Entonces, depende. Pero es que además tampoco va en contra de ellos porque están consiguiendo beneficios o vete tú a saber las razones de uso. A veces son muy, muy, muy distintas a las que nosotros damos a priori. Puede ser que te inflen el precio en la zona lineal o puede ser que directamente es que ellos, pues, el vender en paquetes de más cantidades, pues, les resulte más rentable. En fin, la linealidad es algo que no es natural y no es justa de por sí. Es decir, la función lineal es una de las infinidad de funciones que existen en la naturaleza. Nos la enseñan porque es sencilla de manejar y bueno, pues nuestra vida útil de todos los días pues es importante saber manejar esto, pero no significa que esto tenga que ser lo justo. Entonces, bueno, pues la justicia o lo natural siempre hay que definirlo fuera de la propia linealidad, es decir, el por qué usamos una línea recta no es autojustificable. Podemos decir, pues porque es muy sencillo y para una primera aproximación, pues está bien. Mira, pues perfecto, pero no porque lo lineal es lo guay. Lo lineal es guay porque es fácil, pues bueno, pues porque es fácil. Bueno, y aquí lo explico de otra forma, es decir, la linealidad no explica igualdad, justicia o naturalidad, es solo una función más entre otras. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado claro y que no hay muchas dudas al respecto. Pues si tenéis ganas de debatir o de lo que sea, pues o bien escribís algún comentario o lo que sea, contactáis conmigo, lo que queráis. Pues muchas gracias y nos vamos bien.